Vamos ahora a la infancia de Jesús según San Lucas, el capítulo 2. Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria, Cirino. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento. Había en la misma comarca unos pastores que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió en su luz, y se llenaron de temor. El ángel les dijo: no temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es el Cristo Señor. Y esto servirá de señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. Y sucedió que cuando los ángeles, dejándoles, se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: Vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado. Y fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo dieron a conocer lo que les habían dicho acerca de aquel niño, y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Bien, los relatos de la infancia, entonces estamos en pleno relato de la infancia, así comienza. Lucas y Mateo son los únicos evangelistas en que nos cuentan la infancia de Jesús. Los dos relatos, aunque son muy diferentes, tienen un punto de convergencia, convergen en lo esencial, que es la acción del Espíritu Santo en la concepción virginal de María. El nacimiento en Belén, el papel de José, la vida de la Santa Familia en Nazaret, en Galilea. Esos son los puntos de convergencia, aunque el resto es bastante diferente. Estos hechos, además, están confirmados en otros evangelios. Por ejemplo, mientras que Felipe afirma que Jesús es el hijo de José de Nazaret. Esto está en Juan 1:45. O mientras que Marcos dice que en Nazaret la gente lo llaman a Jesús el carpintero, el hijo de María. Esto está en Marcos 6:3. Las diferencias marcantes, es decir, aquellas que más notorias, ¿no?, entre Lucas y Mateo, lo hacen totalmente, digamos, independiente uno de otro. Pero los dos evangelistas parten evidentemente de fuentes complementarias, y el objetivo es siempre el mismo. Es decir, mostrar en un sentido es el mismo, en un sentido de que Jesús es el Salvador que vino a salvar. Pero en lo particular no. Los dos realmente no buscan al comienzo dar informaciones sobre el niño Jesús, sino más bien conducir a sus lectores a la fe en el Hijo de Dios. Mateo
se dirige, como hemos dicho, a los judíos. El personaje central, por lo tanto, tiene que ser, de acuerdo a la religión judía, tiene que ser masculino. Es decir, José, hijo de David. Según el título que además le da el ángel, ¿no? Es como su homónimo, este José, el homónimo, el otro José del Génesis, el hombre de los sueños, durante los cuales, en el caso de José de Nazaret, el ángel del Señor le indica durante cuatro veces la ruta que tienen que seguir. En él se resume toda la historia de Israel. En la genealogía que abre al primer evangelio, vemos toda la dinastía de los reyes de Judá, partiendo de Abraham y pasando por David y por el exilio de Babilonia, en 3 series de 14 personajes. Los tiempos de Dios son así, están perfectamente orquestados a través de todas las vicisitudes de la historia. Los acontecimientos que José está afrontando recapitulan ellos también toda la aventura del pueblo judío, del pueblo santo. Jesús aparece como un nuevo Moisés, salvado de la masacre del rey impío, es decir, Herodes en paralelo a lo que fue el faraón para el pueblo judío. Y desciende a Egipto y vuelve de Egipto como hizo Israel. Y a su vuelta a Nazaret es evocado por una citación de Jeremías. Se cita el profeta Jeremías, el profeta que es el profeta del exilio en Babilonia, que vuelve su hijo de Egipto, dice. Y para María y José se cumple la promesa que le fue hecha a David y que es retomada en el oráculo de Isaías, cuando dice aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. De su concepción lo muestra como el Emmanuel, el Dios con nosotros, que era esperado. Y Jesús realmente lo revelará eso al final del Evangelio, cuando Él dirá: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, el Emmanuel, el que está con nosotros, el Dios con nosotros. En cambio, todo esto en Mateo, pero en Lucas no hay nada de esto. El Evangelio comienza en el templo, como lo hemos dicho ya, en el Santo de los Santos, es decir, más exactamente, ahí donde Zacarías está oficiando, justamente en ese rincón más sagrado de todo el mundo. Y todo terminará nuevamente en el templo, pero ya abierto a todos, cuando estén constantemente los apóstoles y los suyos en el templo bendiciendo a Dios. Así concluye Lucas en el capítulo 24, versículo 53. Los emperadores o los dignatarios romanos, evocados en el censo, por ejemplo, señalan que desde su nacimiento Jesús está colocado en la historia universal y en aquello también de Israel que se inserta en el camino de toda la humanidad. El Eterno, que nace en el tiempo, en un lugar bien preciso, en un contexto internacional particular, en la época de Augusto, de Cirino o Quirino, y es verdaderamente un personaje, lo muestran, histórico, absolutamente histórico, donde la acción concierne a todas las naciones de la tierra. A diferencia de Mateo, la genealogía del capítulo 4 no es por descendencia, sino va desde, como hacía Mateo, desde Abraham hasta llegar a José, sino que, y no se detiene tampoco en Abraham, sino que parte de Jesús y remonta hasta Adán, que es llamado Hijo de Dios. Así, verdadero Dios y verdadero hombre, Jesús es doblemente Hijo de Dios, en su divinidad, pero también en su humanidad. Comprende entonces que ha venido Él para regenerar hasta las mismas raíces la humanidad que está
herida por el pecado. Es decir, en todo este relato de la infancia nos muestra un Dios con un rostro humano. La divinidad no está fuera del tiempo y del mundo, sino que ha tomado un nombre y se la puede identificar. Es Jesús de Nazaret, que nació y que creció como todos los hombres. Por él, Dios ha entrado no solamente en la historia de Israel, sino también en la historia de toda la humanidad. Nos detenemos aquí. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.